Sí, ¿verdad? Los agentes que se habían convertido en público asistieron. Trataba de resolverlo, confesó el señor Harvey. Reconozco que ese atroz incidente me he tenido me ha tenido obsesionado. Creo que todo el vecindario ha estado dando vueltas como si podríamos haberlo comprendido, porque no hemos oído nada ni vimos nada, porque seguro que la niña gritó. ¿A quién tienen? Les dijo a los hombres, señalando al bilógrafo su dibujo. Perdonen, pero yo pienso en estructuras, y cuando me enteré de la revuelta que estaba la tierra donde lo habíamos encontrado, decidí que tal vez los miro escudriñando sus ojos. Los dos agentes querían seguir lo que estaba diciendo, querían seguirlo, no tenían ninguna pista ni cuerpo. Tal vez ese extraño hombre podía ofrecer una hipótesis factible. En fin, que la persona que lo hizo empiece a devandarme los sesos e imaginar los detalles como hago con las cosas de muñecas, y lo puse en una chimenea y un estante, y bueno, es el vicio que tengo. Hizo una pausa. Dispongo de mucho tiempo para mí. ¿Y, fu- y, fu- y funcionó? Preguntó el de los agentes. Siempre pensé que había entrado en algo, pero ¿por qué no se telefoneó entonces? Eso no iba a resolver a su hija. Cuando el detective Ferman me interrogó, le dije que sospechaba del joven Ellis, y resultó que estaba totalmente equivocado. No quería enredarle con otra de mis teorías de aficionando. Los agentes se disculparon porque el día siguiente el detective Berman volvería a hacerle una visita, y seguramente quería examinar el mismo material, ver el cuaderno de bocetos, escuchar sus explicaciones sobre el campo de trigo. El señor Harvey dijo que lo consideraba como parte de sus deberes de cuidado, y a pesar de que lo había sido la víctima, los agentes documentaron la entrada de mi hermana en la casa por la ventana del sótano, y la salida le continuamos para la del dormitorio. Hablaron a los daños que el señor Harvey se ofreció a pagar de su bolsillo, insistiendo en que se hacía cargo del dolor abrumador del que había dado muestras los Salmons en los pasados meses, y que parecía haber contagiado ahora a la hermana de la pobre niña. Vi cómo disminuían las posibilidades de capturar a Harry mientras contemplaba en fin de mi familia, tal como ya había conocido. Después de buscar a Buckley a casa de Nate, mi madre se paró en un teléfono público de la carretera 30 y le pidió a Len que se reuniera con ella en una ruidosa y bulliciosa tienda del centro comercial que había cerca de la tienda de comestibles. Él se puso en camino. Inmediatamente al salir del garaje sonó el teléfono de su casa, pero él no oyó. Estaba aislado dentro de su coche, pensando en mi madre, en que todo estaba mal, pero no era incapaz de negarle nada por motivos que no era capaz de sostener el tiempo suficiente para analizarlos o rechazarlos. Mi madre condujo el breve
la breve distancia que se separaba del centro comercial y llevó a Buckley de la mano a través de las puertas de cristal. Está un parque circular situado a un nivel más bajo donde los padres podían dejar a sus hijos para que jugaran mientras ellos hacían sus compras. Buckley se puso furioso. El parque, el parque puedo ir, dijo, a ver a otros niños pegar botes en el gimnasio, como si tuvieses en la selva y dar volteretas en el suelo cubierto de colchonetas. ¿Seguro te parece, cariño? Preguntó ella. Por favor, dijo él. Ella respondió como si se tratara de una concesión maternal. Bueno, y al verlo salir disparó hacia el tobogán rojo. Dijo atrás él, pero, pero bueno, pórtate bien. Nunca te había dejado llegar ahí solo. Dio su nombre al monitor de vigilancia el parque y dijo que estaría comprobando del piso inferior acerca de Walmaneker, mientras el señor mientras que el señor Harvey explicaba sus teorías sobre mi asesinato. Mi madre sintió sintió el roce de una mano en el hombro dentro de una tienda de baratijas llamada Spencer. Al volverse con su expectante alivio, vio a la espalda de Len Fernand salir de la tienda pensando juntos a máscaras que brillaban de la oscuridad. 8 pelotas de plástico negro llevaros de gnomos peludos y gran calavera sonriente salió tras él. Él no se volvió, ella se siguió al principio excitada y luego enfadada. Entre paso y paso tenía tiempo para pensar y no quería hacerlo. Finalmente la vio abrir una puerta blanca en la pared en la que nunca se había fijado. Supo, supo por los ruidos que oía al fondo del oscuro pasillo que Len le había llevado a las extrañas del centro comercial, el sistema de filtración de aire o la plata de bombeo de agua. No le importó en la oscuridad, se imaginó dentro de su propio corazón y acudió simultáneamente a su mente el dibujo amplio que había colocado en la consulta de su medio y la imagen de mi padre con su bata de papel y sus calcetines negros sentado en un borde de la camilla mientras al médico les explicaba los peligros de una insuficiencia cardíaca congestiva justo cuando estaba a punto de abandonarse a la ficción, a echarse a llorar, trompezarse, a caer con la confusión, llegar al final del pasillo. Este se abría, este se abría a una sola enorme colocadas al azar en cisternas de tres, no, enorme de 3 plantas que vibraba y zumbaba a lo largo, a la cual habían lucecitas colocadas al azar en cisternas y bombas. Se detuvo y escuchó para de oír algún ruido aparte, aparte
Aparte del encendedor martilleo del aire, al ser succionado y recondicionado para ser expulsado de nuevo. Nada. Vi en Len antes que mi padre la observó al instante en la penumbra, localizando la necesidad de sus ojos. Se sentía por mi padre, por mi familia, pero había caído en ellos. Podría ahogarme en esos ojos, Abigail. Quería decirle, pero no sabía que no lo estaba permitido. Mi madre empezó a distinguir cada vez formas en la brillante confusión de metal interconectado y por un instante sentí que la habitación empezaba a bastarle. Ese territorio desconocido bastaba para sosegarla y la sensación de que nadie podía alcanzarla. De no haber sido porque la mano de Len le rozó los dedos, yo podría haberla retenido allí. Para mí, la habitación podría haber seguido siendo un breve paréntesis en su vida como la señora Salmon, pero él la tocó a ella y se volvió. Aún así, no lo miraba realmente. Él aceptó esa ausencia. No daba vueltas mientras la observaba y me sujeté en el banco del senador, respirando con dificultad. Ella no podía saber, pensé que mientras hacía el pelo de Len y alcanzaba la parte inferior de su espalda, atra- atrayéndola hacia sí. El hombre que había asesinado acompañaba a dos agentes a la puerta de su casa. Sentí, sentí los besos que, que descendían por el cuello de mi madre hacia su pecho, como las ligeras pataditas de los ratones y como los pétalos de flores caídos que eran destructivos y maravillosos a la vez. Eran susurros que llamaban, alejándola de mí y de mi familia, de su dolor. Ella no siguió con el cuerpo mientras Len le cogía la mano, la apartaba de la pared, acercándosele a la maraña que tuviera, cuyo ruido se zumbaba al estruendo general. El señor Harvey empezó a recoger sus pertenencias. Mi hermano reconoció a una niña que jugaba al hula hoop en el parque. Mi hermana estaba tumbada en su cama con Samuel, los dos totalmente vestidos y nerviosos. Mi abuela se bebió 3 copitas en el comedor vacío. Mi padre no apartaba la vista del teléfono. Mi madre tiró con avidez del abrigo y la camisa de Len, y él ayudó. La observó mientras se desnudaba, quitándose por la cabeza el jersey del cuello alto hasta quedarse en ropa interior y, y blusita de tirantes. Se quedó mirándola. Samuel besó la nuca de mi hermana, olía a jabón y a Bactine. Aún así deseó separarse nunca de ella. Len estaba a punto de decir algo. Mi madre la vio abrir los ojos y cerró los ojos y ordenó al mundo que callaran, gritando las palabras dentro de su cabeza. Cuando volví a abrir los ojos y lo miró, él estaba callado con la boca cerrada. Ella se quitó por la cabeza la blusita de tirantes y luego las bragas. Tenía el cuerpo que yo nunca tendría, pero la luna le iluminaba la piel y sus ojos eran océanos. Estaba vacía, perdida y abandonada. El señor Harvey se marchó de su casa por última vez mientras mi madre
se le concedía un deseo más temporal, encontrar a su arruinado corazón una puerta de un feliz adulterio. Un año después de mi muerte, el doctor Sin llamó a la casa para decir que no iría a cenar, pero Rana hizo sus ejercicios y de todos modos, si estirada la alfombra en el rincón más calientito de la casa, en invierno se podía evitar dar vueltas y vueltas, y las ausencias no se de su marido dejaba que éstas las consumiera hasta que el cuerpo le suplicaba que las soltara. Se encontrará mientras se inclinaba. Mientras se inclinaba hacia adelante, con los brazos extendidos hacia los dedos de los pies, si se moviera, desconectara la mente y se olvidara todo menos el ligero y agradable anhelo de los músculos al estirarse y su propio cuerpo al doblarse. Yendo casi al suelo, la ventana del comedor solo estaba interrumpida por el rodapié metálico de la calefacción, que a Rana le gustaba dejar apagada porque le molestaban los ruidos que hacía. Afuera veía el cerezo con todas las hojas y las flores caídas, el comedero para los pájaros vacíos, y se balanceaba ligeramente en su rama. Hizo enterramientos hasta que encontró su calor y se volvió de sí misma. La casa donde se encontraba se desvaneció sus años. Su hijo, aún así la figura de su marido, acercaba un sigilo a ella. Tenía un presentimiento, no creía que fuera una mujer o algún estudiante que lo adorara, lo que le hacía llegar cada vez más tarde a casa. Sabía que era porque ella también lo había experimentado y se había desprendido de ello, y después de haber sido herida hacía mucho tiempo, era ambición. De pronto oyó ruidos. Ólida y ladraba por la calle más abajo, y el perro de los Gilbert le respondía, y Ray se movía por la habitación del piso de arriba. Por fortuna, al cabo de unos momentos, Jethro Tull volvió a irrumpir, dejando fuera al resto del mundo. Salvó un cigarrillo de vez de cuando, que fumaba tan hurtadilla como podía para no dar mal ejemplo a Ray. Ruana se había mantenido en forma. Muchas de las mujeres del vecindario le comentaban lo bien que se conservaba, y algunas hasta habían preguntado si no le importaría contarle su secreto, aunque ella siempre había entendido esas peticiones simplemente con una forma de entablar conversación con una solitaria vecina nacida en un país extranjero. Pero mientras estaba en una postura sucasana y su respiración se iba acompasando hasta volverse profunda, no fue capaz de soltarse y abandonarse del todo. La, ago- la agobiante idea La agobiante idea de hacer cuando Ray
cuando Ray se hiciera mayor, a su marido trabajara cada vez más horas, se le metió por los pies, se le subió por las pantorrillas hasta la parte posterior de las rodillas y empezó a apretarle hasta el rasgazo. Sonó el timbre de la puerta. Ruana se alegró de escapar y a pesar de que la orden era para ella una especie de meditación, se levantó de un salto y se enrolló alrededor de una cintura un chal que colocaba el respaldo de una silla y con la música de Ray bajando a todo volumen por la escalera fue a escribir. Solo por un instante pensó que tal vez era un vecino o un vecino que venía a quejarse por la música e iba a verla con leo- leotardos rojos y chal. En el umbral estaba Ruth con una bolsa. Hola, dijo Rana, ¿puedo ayudarte en algo? He venido a ver a Ray. ¿Pasa? To- todo eso, todo eso tuvo que ser dicho casi a gritos a causa del estruendo que llegaba del piso de arriba. Ruth entró al vestíbulo. Sube, gritó Rana, señalando las escaleras. Observé cómo Rana abarcaba con la mirada el holgado peto de Ruth, jersey del cuello alto y la parca. Podría empezar con ella, se dijo. Ruth, Ruth estaba en la tienda de comestibles con su madre. Cuando vio las velas entre los platos de papel y los cubiertos de plástico ese día en clase, había sido muy consciente del día que era, aunque lo que había hecho hasta entonces, tumbarse en la cama a leer la campana de cristal, ayudar a su madre a ordenar lo que su padre insistía a llamar su cobertizo de herramientas, y ella veía como su cobertizo de poesía y acompañarla a la tienda de comestibles no era nada que pudiera señalar al el aniversario de mi muerte. Estaba decidida a hacer algo. Al ver a las velas supo inmediatamente que iría a casa de Ray y le pediría que la acompañara. Debido a sus encuentros de la plataforma de lanzamiento de paso, los compañeros de la clase la habían tomado por pareja a pesar de todas las pruebas que demostraban lo contrario. Ruth yo podía dibujar tantos desnudos femeninos como quisiera, cubrirse la cabeza con pañuelos y escribir sobre Jane Joplin y protestar a voz en un cuello contra la opresión de tener que afeitarse las piernas y las axilas, y los ojos de sus compañeros seguían siendo una niña rara que había sido sorprendida besándose con un chico raro. Lo que nadie comprendía, que no podían decir siquiera, era lo que había sido besado a nadie, en modo de que los habían decidido besarse y ver qué pasaba. Si no siento nada, había dicho Ruth, después tumbada al lado de él entre las hojas de un arce detrás del aparcamiento de los profesores. Yo tampoco, reconoció Ray.
¿Siente algo cuando besaste a Susie? Sí. ¿Qué? ¿Qué quería más? Esa noche soñé que volví a besarla y me pregunté si ella pensaba lo mismo. Y en sexo aún no había ido tan lejos, dijo Ray. Ahora te besó a ti y no es lo mismo. Podríamos seguir intentando, dijo Ruth. Estoy dispuesta si no lo, si no se lo dices a nadie. Creía que te gustaban las chicas, dijo Ray. Hagamos un pacto, dijo Ruth. Imagínate que soy Susie y haré lo mismo. Eso totalmente es neurótico, dijo Ray, sonriendo. ¿Estás diciendo que no quieres? Lo atormentó Ruth. Enséñame otra vez tus dibujos. Puede que yo sea una neurótica, dijo Ruth, sacando de su cartera de su cuaderno de bocetos. Estaba lleno de desnudos que había copiado de Playboy, agradando ciertas partes y añadiendo pelo y arrugas en la zona retocadas con aerógrafo, pero al menos no soy un pervertido del carboncillo. Ray bailaba en su cuarto cuando entró Ruth. Llevaba las gafas de las que trataba de prescindir en el mismo instituto porque eran de cristales gruesos y su padre había escogido al menos caras de montura resistente. Iba con unos vaqueros holgado con, con unos vaqueros. mm, Cristales gruesos que su padre había recogido al menos caras de montura resistente. Iba con unos vaqueros holgados y machos y una camiseta con la que Ruth imaginaba y yo sabía que había dormido. Cuando la vio en la puerta con la bolsa dejó de bailar, se llevó al instante las manos a las gafas para quitárselas y sin saber qué hacer con ellas las agitó en su dirección. Hola, dijo. ¿Puedes bajar el volumen? Gritó Ruth. Claro. Al cesar, al cesar el ruido, los oídos de Ruth reconocieron un segundo. En ese segundo vio un brillo en los ojos de Ray. Estaba en el otro lado de la habitación. Entre ambos estaba la cama, las sábanas arrugadas y hechas un ovillo. Encima, un retrato que ella me había hecho de memoria. Lo has colgado, dijo Ruth. Creo que es muy bueno, tú y yo y nadie más. Mi madre también lo cree. Esa es una mujer tan especial, dijo Ruth, dejó, dejando su bolsa. No me extraña que seas tan entambótico. ¿Qué llevas en su bolsa? Velas, dijo Ruth. Le has comprado en la tienda de comerciales. Hoy es 6 de diciembre. Lo sé. Pensé que podríamos ir al campo de trigo y encenderlas para decirle adiós. ¿Cuántas veces se puede decir? Solo era una idea, dijo Ruth. Iré sola. No, dijo Ray, voy contigo. Ruth se sentó en su cazadora, cazadora de su peto y esperó a que él se cambiara de camiseta. Lo observó vuelto de espaldas, lo delgado que estaba, pero también cómo se ondulaban los músculos de sus brazos, como se suponía que debía hacer, y el calor de su piel como el de su madre, mucho más
tentador que el de la suya. Podemos besarnos un rato si quieres. Y se lo volvió sonriendo. Había empezado a disfrutar con los experimentos, ya no pensaba en mí, aunque no podía decírselo a Ruth. Le gustaba que ella maldijera y odiara el instituto. Le gustaba lo inteligente que era, y yo fingiría que no le importaba. En, en lo padre de él fuera médico, aunque no fuera un médico de verdad, como señaló, mientras que el suyo hurgaba en las casas viejas, o que los Singh tuvieran hilera tras hilera de libros de su casa, mientras que ella se moría por ellos. Se sentó a su lado de la cama. ¿Quieres quitarte la parca? Ella se la quitó, y así el día del aniversario de mi muerte, Ray se lanzó sobre Ruth y los dos se besaron. En cierto momento ella lo miró a la cara. Mierda, dijo, creo que siento algo. Cuando Ray y Ruth llegaron al campo de trigo, lo hicieron callados y cogidos de la mano. Ella no sabía si él la cogía porque velaban juntos por mí o porque le gustaban hacerlo. Su mente era un torbellino. La perspectiva que le caracterizaba lo había, lo había abandonado. Luego vino que yo no era la única que había pensado en mí. Al y Samuel Ecker estaban en el campo de trigo, de espaldas a ella y con manos en los bolsillos. Ruth vio los, los narcisos amarillos en el suelo. ¿Lo has traído tú?, le preguntó a Samuel. No, dijo. Al respondió por su hermano. Ya estaba aquí cuando hemos llegado. La señora Stead observaba desde el cuarto de su hijo. En el piso de arriba decidió ponerse el abrigo y salir al campo sin aparecerse, y pensar si le correspondía estar allí o no. Tracey Tarkin doblaba la esquina cuando vio a la señora Stead salir de su casa con una flor de Pascua. Charlaron en la calle durante unos momentos. Grace dijo que iba a pasar antes por su casa porque se le reuniría con ellos. Grace hizo dos llamadas, una, una a su novio, que vivía a poca distancia de una urbanización ligeramente más próspera, y otra a los Hilbert. Estamos aún no en una urbanización ligeramente más próspera, y otros a los Hilbert. No estaba aún. Se habían recuperado del extraño papel que habían desempeñado en la investigación de mi muerte. Que su fiel perro ladrador hubiera descubierto la primera prueba. Grace se ofreció a acompañarlos, dado que eran ancianos, y atravesar los jardines de los vecinos y el accidentado solo en el campo de trigo sería un reto para ellos. Y si la señora Gilbert quiso
y necesitaba hacerlo, le dijo a Grace Tarkin que sobre todo su mujer, aunque yo veía lo destrozado que estaba también él siempre disimulaba su dolor mostrándose atento a su mujer, aunque se le había pasado por la cabeza regalar su perro. Era un consuelo para ambos. El señor Gilbert se preguntó si lo sabía Ray y se lo hacía recados, y era un buen chico que había sido erróneamente juzgado, en modo que llamó a casa de los Singh. Rana dijo que le parecía que su hijo ya estaba allí, pero que ella también iría. Lindsay miraba por la ventana cuando vio a Grace Tarkin cogida del brazo de la señora Gilbert, el novio de Gracie, sosteniendo al señor Gilbert mientras cruzaban el jardín de los Otwers. Pasaba algo en el campo de trigo, mamá dijo. Mi madre estaba leyendo a Moriere con tanto apasionamiento. Había estudiado en la universidad desde antes, no había vuelto a mirar a su lado. Colette Proust Flaubert los había bajado de la estantería de su cuarto y habían prometido releerlos ese año. No me interesa, le dijo a Lindsay, pero estoy segura de que a tu padre sí que le interesa cuando llegue a casa porque no sabes a jugar con tu hermano. Mi hermana llevaba semanas andando detrás de nuestra madre tratando de ganársela sin hacer caso a las señales que estaba la envidia. Al otro lado de la superficie de hielo había algo. Lindsay estaba segura de ello. Se quedó sentada al lado de mi madre observando a nuestros vecinos desde la ventana. Cuando se hizo de noche, las velas que los últimos en llegar habían tenido la pervisión de llevar consigo iluminaban el campo de trigo. Parecía que estaba allí toda la gente que yo había conocido alguna vez, con la que me había sentado en clase, desde el parvulario hasta el octavo señor Bote. Había visto que pasaba algo. Al volver del colegio de preparar su experimento anual del día siguiente, que había sobre la digestión animal, que había acercado a darse cuenta de lo que ocurría. Había vuelto al colegio para hacer varias llamadas. Había una secretaria a quien le había afectado mucho mi muerte y quien vino con su hijo. Había profesores que no habían acudido al funeral oficial del colegio. Los rumores acerca de las preguntas culpabilidad del señor Harvey habían empezado a abrirse, pero entre los vecinos la noche de acción de gracia de lo único de que se hablaba en el vecindario en la tarde siguiente era posible. Podía haber matado a Susie Salmon, ese hombre extraño que había vivido tan discretamente entre ellas, pero nadie se había atrevido a abordar a mi familia para averiguar los detalles. A los primos de los amigos, a los padres de los chicos que les cortaban el césped, les preguntó si ya sabían algo. Todo lo que podían estar al corriente de que hacía la policía. Se había visto muy solicitado la semana anterior, de tal modo que mi funeral fue tanto una manera de señalar mi recuerdo como una forma de que mis vecinos se consolaran los unos a los otros. Un asesino había vivido entre ellos, había caminado por la calle, había comprado galletas a sus hijas Hearst Houston y suscripciones de revistas a sus hijos.
En mi cielo yo vibraba de energía y calor, y a medida que llegaba cada vez mi gente en el campo de trigo encendían sus velas y empezaban a cantar muy bajito una especie de canto fúnebre en el que el señor Howard invocó al lejano, pero cuando el señor Howard me puso a cantar, la secretaría del colegio se unió con una voz menos melódica. Rana Singh permaneció rígida en el borde del corro, lejos de su hijo. El director Singh había llamado justo para ella salía para decirle ella salía para decirle que había a quedarse a dormir en la oficina, pero otros padres que volvían del trabajo aparcaron el coche en los cambios de acceso de sus casas, bajaron y reunieron con sus vecinos cómo iban a trabajar para mantenerse a sus familias y al mismo tiempo vigilar a sus hijos para cerciorarse de que aún estaban afuera de peligro. Cuando como un grupo aprenderían que era imposible por muchas normas que establecerían lo que me había pasado a mi pasado y me podía pasarle a cualquiera. Nadie había telefoneado en nuestra casa, dejaría a mi familia tranquila. La impenetrable barrera que rodeaba las tejas de madera, los huecos de la chimenea, el montón de leña, el camino del garaje, la cerca era como una capa de hielo transparente que cubría los árboles cuando llovía y luego helaba nuestra casa. Parecía igual que los de las demás de la manzana, pero no, pero no lo era. El asesinato tenía una puerta sigilosamente al otro lado de la cual estaba todo lo que a todos les parecía inconcebible. El cielo le había vuelto de color rosa menteado cuando Lindsay se dio cuenta de lo que ocurría. Mi madre no levantó la vista de su libro. Están celebrando una ceremonia por Susie, dijo Lindsay. Escucha, abrió un poco la ventana y estaron al aire frío en diciembre y el lejano rumor de un canto. Mi madre completó toda su energía. Ya hemos tenido un funeral, dijo. Para mí se ha acabado. ¿Qué se ha acabado? Mi madre tenía los codos apoyados en los brazos del sillón. Las, las ojeras amarillo se inclinó ligeramente hacia adelante y su cara quedó en la sombra, haciendo más fácil que Lindsay viera su expresión. No creo que ella esté esperándonos allá afuera. No creo que, que encender velas y hacer todo eso honre su recuerdo. Hay otras maneras de honrarlo. ¿Cuál? Preguntó Lindsay. Estaba sentada con las piernas cruzadas, en en la alfombra delante de mi madre, que estaba sentada en el sillón de ojeras, con un dedo marcando el lugar donde se había quedado en su lectura de Molière. Quiero ser algo más que una madre. Lindsay creyó comprenderlo. Ella quería ser algo más que una chica. Mi madre dijo, me dejó el libro de Molière encima de la mesa de centro y se deslizó hacia adelante hacia sentarse sobre la alfombra. Y yo me sorprendí. Mi madre nunca se sentaba en el suelo. Yo hacía en el escritorio de pegar facturas o en los sillones
de ojeras o a veces en el extremo del sofá, con Holiday acurrucado de su lado. Cogió la mano de mi hermana entre las suyas. Vas a dejarnos. Entre las suyas. Escritorio paga facturas en los sillones. Cogió la mano de mi hermana entre las suyas. ¿Vas a dejarnos?, preguntó Lindsay. Mi madre titubeó, como iba a decirle que yo ya sabía. En lugar de eso, mintió. Te prometo que no voy a dejarte. Lo que más des- deseaba era era ser la chica libre, sin compromisos, que lo que más deseaba era volver a ser la chica libre y sin compromisos, que apilaba porcelana igual marker escondida del gerente de Gwen en la taza con, con él. Esa rota soñaba con vivir el paraíso de Bevoy y Sater, y volvía a casa ese día riéndose de sus adentros del extraño Jack Salmon. No era bastante, no era bastante guapo, aunque se soportase el tabaco. Los cafés de París estaban llenos de, cigar- de cigarrillos. Le había dicho, le había dicho ella. Mm, cigarrillos en la cama. Los cafés de París estaban llenos de cigarrillos. Le había dicho ella, y él había parecido impresionado. Cuando el final de ese verano ella lo invitó a subir e hicieron el amor por primera vez, ella se fumó un cigarrillo en la cama y él en broma también se fumó uno. Cuando ella le pasó la taza por porcelana rota como cenicero, empleó todas las palabras favoritas para embellecer la historia de cómo había roto y escondido dentro de su abrigo la ahora familiar taza Wedgwood. Ven aquí, hija mía, dijo mi madre, y Lindsay obedeció. Apoyó la espalda en el pecho de mi madre, y ésta la meció con torpeza en la alfombra, y los estaba haciendo muy bien. Lindsay estaba manteniendo vivo a tu padre. Y oyeron el coche detenerse en el camino del garaje. Lindsay dejó a mi madre la abrazara mientras está, estaba en ruina, sin fumando detrás de su cama. El dulce aroma de los Duni había llegado hasta la calle y transportado a mi madre muy lejos, al último novio que había tenido antes de que mi padre. Le encantaban los gauloises. Era un tipo pretencioso, pero en cierto modo tan serio que la, le había permitido a ella ser también muy seria. ¿Ves a las velas, mamá?, preguntó Lindsay, mirando fijamente por la ventana. A buscar a tu padre, dijo mi madre. Mi hermana encontró a mi padre en el vestíbulo, colgado las llaves y las abrigos. Por supuesto, iban a ir. Papá, gritó hermano desde el piso de arriba, y mi hermana y mi padre fueron a su encuentro. Te toca a ti, dijo mi padre. Busca a Buckley inmóvil
inmovilizó en el cuerpo. Te toca. Estoy cansado y de protegerlo, dijo Lindsay. No me parece bien excluirlo. Sí, sí, no ha dejado y lo sabe. Mi hermano alzó la vista y la miró. Estaba dando una fiesta por Susie, dijo Lindsay, y papá y yo nos vemos al llevarte. ¿Está enferma, mamá?, preguntó Buckley. Lindsay no quería mentirle. No le pareció que era una descripción exacta de la situación. Se quedó en rendirse abajo con su padre mientras llevaba a Buckley a su cuarto para cambiarle la ropa. La veo, ¿sabes?, dijo Buckley, y Lindsay la miró. Viene, habla conmigo y pasemos tiempo juntos mientras tú juegas al fútbol. Lindsay no sabía qué decir, pero lo cogió y lo trajo hacia sí como a él a menudo con Holiday. Eres un niño extraordinario, dijo, y yo siempre estaré aquí para lo que pase. Mi padre dejó espacio la escalera aferrándose por la mano izquierda a la bandarilla de madera hasta que llegó al vestíbulo. Mi madre lo oyó acercándose y lo cogió el libro de Molière. Entró con sigilo al comedor donde no lo viera y se puso a leer de pie en un rincón del comedor, escondiéndose de su familia. Esperó a que la puerta se abriera y se cerrara. Mis vecinos y profesores y amigos y familiares se colocaron en un círculo alrededor del lugar. Escogió al azar, no muy lejos de donde me había matado. Mi padre y mis hermanos volvieron a oír a los cantos en cuanto salieron.